Vamos a hablar de sonido y sobre este tema podríamos estar hablando horas y horas, pero lo que os voy a dar son unos consejos básicos para poder adaptar vuestro sonido a diferentes situaciones. Y no vamos a entrar en el factor pedales, amplificación, nos vamos a centrar solamente en el bajo y nuestra técnica, porque ya veremos que depende de la técnica que utilicemos, también sacamos un sonido u otro. Hay en realidad tres factores principales que interfieren en nuestro sonido. Uno es la ecualización de nuestro bajo, los diferentes ajustes que podamos hacer con nuestro previo en los bajos activos, o la selección de pastillas en bajos que tienen diferentes pastillas. Y luego la técnica, que es la manera en que tocamos. Esto interfiere directamente también en el sonido. Y otro factor importante es el ajuste. El ajuste de nuestro instrumento, el tipo de cuerdas que utilicemos, también interfieren en este sonido. Y por supuesto el tipo de bajo, ¿no? Vamos a hablar de este primer apartado, el apartado de lo que sería el ajuste y el bajo en general. Evidentemente depende de las maderas que utilicemos en nuestros bajos, el tipo de bajo, dónde están colocadas las pastillas, todo esto interfiere en el sonido. Y evidentemente aquí hay un abanico muy amplio de ofertas, ¿no? Hay muchos tipos de bajos diferentes, entonces podéis investigar un poco cuál es el bajo que más os gusta a nivel tímbrico, para luego partir de ahí y buscar el sonido que os interese según la situación que os interese, ¿no? El factor ajuste también es muy importante. Si tenemos las cuerdas cerca de nuestro mástil, podemos tener un sonido más agresivo cuando pulsamos fuerte, porque las cuerdas rebotarán contra los trastes. Entonces podemos conseguir este sonido más funk, más agresivo. Este sonido, si tenemos las cuerdas más lejos del mástil, no lo vamos a poder conseguir porque las cuerdas no rebotarán tan fácilmente contra los trastes. Pero es un sonido totalmente válido y se ha utilizado muchísimo, sobre todo en los años 50, años 60. Un bajista de referencia para este tipo de sonido sería James Jamerson. Él tenía las cuerdas muy separadas del mástil, entonces conseguía un sonido muy limpio, nunca había un sonido de trasteo, era un sonido muy redondo, muy gordo, porque ya os digo, la cuerda no tenía ningún obstáculo para vibrar, entonces vibraba todo lo que daba. Y con eso se consigue un sonido más gordo. Además, él llevaba cuerdas planas, que eso también hace que el sonido suene más apagado, con menos sustain, y es un sonido en general más vintage. Si buscáis ese tipo de sonido, el sonido vintage, os recomiendo pues, que utilicéis este tipo de cuerdas, las cuerdas planas, también llamadas flat bounce o flats, que son este tipo de cuerdas que nos dan ese sonido más apagado y más vintage, más parecido a un contrabajo. Si además ajustáis el bajo así, con las cuerdas separadas del mástil, pues conseguís ese sonido gordo, típico de James Jamerson o de Pino Palladino. Actualmente, por ejemplo, él sería una gran referencia en cuanto a ese tipo de sonido más vintage. Entonces, eso a nivel de ajuste. A nivel de cómo tocar, para sacar diferentes sonidos, pues evidentemente hay muchas técnicas que podemos utilizar. La técnica estándar de dedos es la típica técnica que la mayoría de bajistas utilizamos la mayor parte del tiempo, es el sonido estándar de bajo. Evidentemente es muy válido para casi todo, os diría, o todo. Luego está la opción de tocar con púa, con lo que conseguimos un sonido más agresivo, más brillante. Que eso es muy válido para estilos como punk, para rock, incluso para metal, también se podría utilizar, aunque bueno, podemos ver bajistas que tocan con púa en muchos otros estilos. Por ejemplo, Paul McCartney, el bajista de los Beatles, tocaba con púa, o sea que si él toca con púa, cualquiera puede hacerlo también en una situación popera. Entonces, también hay más técnicas como por ejemplo el slap, evidentemente, que con eso consigues un sonido percusivo. Y luego una técnica muy interesante que creo que deberías conocer es la técnica del palm mute. No he cambiado la ecualización del bajo y ha sonado totalmente diferente a cuando tocamos a dedos, ¿no? Parece otro bajo de repente, y es porque estoy utilizando otra técnica, una técnica en que estamos muteando las cuerdas en el puente. Estoy poniendo mi palma de la mano aquí
donde arrancan las cuerdas para conseguir este sonido más muteado, con menos sustain. La cuerda se muere antes, no vibra durante tanto tiempo, y también lo que hacemos es recortar el brillo de la cuerda. Todos los armónicos superiores se van, entonces solo quedan las frecuencias graves. Entonces es un sonido muy profundo que podemos utilizar en muchos estilos en que este sonido encaje, como por ejemplo el jazz. Si queremos hacer un walking bass, es un sonido que intenta imitar un poco el sonido de un contrabajo. También es un sonido muy válido para tocar reggae. O bueno, en realidad cualquier estilo que requiera de este tipo de sonido. En canciones de pop se puede utilizar también, ¿por qué no? Un sonido totalmente válido para muchísimas situaciones y muy a tener en cuenta. Y lo he logrado simplemente cambiando la técnica. O sea que tenedlo en cuenta, que a veces no es solo ecualizar el bajo, sino que es también tocar diferente. Otro factor que también interviene en el sonido es dónde toquemos. Si tocamos aquí cerca del puente, tenemos este sonido más agudo, más punzante, que si tocamos aquí encima del mástil, donde no tenemos tanto ataque. Es un sonido más suave. Y aquí tenemos un sonido más punzante. Entonces está el punto intermedio, donde tenemos un sonido pues redondo. Y eso lo hemos conseguido simplemente cambiando nuestra posición. O sea que este también es un factor importante. Y ahora sí, entramos en el terreno de la ecualización y la selección de pastillas. Aquí cada bajo pues tiene sus posibilidades. En este caso tengo un bajo activo. Un bajo activo te permite ecualizar el sonido. Podemos controlar los agudos, los medios, los graves. En este caso tengo estas tres posibilidades, agudos, medios y graves. Hay bajos activos que solo te permiten controlar los agudos y los graves, y los medios no, que son los que llamamos ecualización de dos bandas. Cuando tenemos dos bandas de ecualización, podemos controlar los agudos y los graves. Cuando tenemos tres bandas de ecualización, tenemos graves, medios y agudos. Eso es lo que tengo en este bajo. Si partimos del sonido estándar, el sonido estándar sería utilizando las dos pastillas a la vez. Esa sería la ecualización plana, es decir, todo a la mitad, los graves, los medios, los agudos, todo a la mitad, y tendríamos este sonido. Si queremos buscar un sonido más profundo, podemos subir los graves y conseguimos ese sonido más profundo que nos irá muy bien para canciones de pop, para canciones de blues, estilos en que se requiera pues de esto, de un bajo más profundo. Si tiramos de agudo, si subimos los agudos, tendremos este brillo. Lo vamos a notar si tocamos slap. Y esto no lo recomiendo en general, a no ser que queráis que vuestro bajo destaque mucho. O sea, pasarse de agudos creo que es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado. Solo muy pocas situaciones requieren que el bajo suene muy brillante. Si tocamos con púa, igual sí que nos interesa este brillo para que se escuche, pues eso, el trasteo o el ataque de la púa, ¿no? En punk se podría utilizar este sonido y la verdad que encajaría bien. Pero en general es bastante arriesgado. Cuando tiras de agudos en el bajo es un poco arriesgado. Y luego tenemos la posibilidad de subir medios. Cuando subimos medios nos da la sensación de que suena nasal. Este sería el adjetivo quizá más con el que más me entenderéis. Es un sonido más nasal, y si exagero, si bajo los graves y los agudos, aún se escucha más, ¿no? Ese sonido nasal. Este sonido nasal a veces nos interesa para estilos como, para mí la referencia sería el flamenco. El flamenco utiliza mucho este sonido medioso, en que hay mucho medio que suena más nasal. Sería un estilo donde podíamos tirar de aquí. Eso en cuanto a ecualización. Por cierto, cuando hablamos de slap, mucha gente lo que hace
para ecualizar el bajo en el slap es bajar los medios y subir un poco los agudos y los graves. Con eso consigues una ecualización que popularmente se llama en V. Ecualización en V significa que tú tienes estas tres frecuencias, la grave, medios y agudos, y si bajas los medios y subes los graves y los agudos, consigues esta V. Por eso se llama ecualización en V, ¿vale? Así ya sabéis a qué se refiere la gente cuando habla de este tipo de ecualización. Para slap es bastante útil. Estoy subiendo los graves, bajando los medios y subiendo los agudos. Si lo pongo plano, quizá no se notará mucho la diferencia, pero bueno, yo creo que se consigue un poco más de definición, un poco más de cuerpo también. Ahora lo vuelvo a poner en V. Y podría exagerarlo más. O sea que para slap, sí, igual es recomendable tirar de esta tendencia de la ecualización en V. Pero para tocar con dedos, yo lo que recomiendo es tocar con la ecualización plana. Y a veces darle un boost de graves, o sea, un pelín más de graves, para tener un poco más de cuerpo, si es que os hace falta. Muchas veces no hará falta, pero hay estilos como el reggae, el pop, en que pues es interesante que el bajo tenga esa profundidad extra, ¿no? Y aquí lo podemos conseguir pues con el potenciómetro de graves, subiéndolo un poquito. Y luego está el tema de seleccionar las diferentes pastillas, ¿no? En un bajo de 2 pastillas tenemos 3 sonidos básicos. El sonido que conseguimos utilizando una de las pastillas, el sonido que conseguimos utilizando la otra pastilla y el sonido que conseguimos utilizando las 2 pastillas a la vez. Y eso lo conseguimos, o lo podemos ajustar con un potenciómetro normalmente. En este caso es este que tengo aquí. Es un potenciómetro que tiene como un punto medio que se nota al tacto. Ese punto medio significa que estamos utilizando las 2 pastillas a la vez. Y si lo tiro para un lado, estamos utilizando una de las pastillas. Si lo tiro para allá, será esta pastilla, la de graves. Para comprobar qué pastilla está sonando en cada momento, podéis hacer el truco de utilizar una moneda cualquiera, y tocar los imanes de las pastillas. Y si hacen clac, clac, es que la pastilla está sonando. Si no, es que no está sonando. Esa es una buena manera de probar a ver qué pastilla está sonando, por si no lo tenéis claro. En este bajo para mí es muy claro, o sea, es este potenciómetro que me permite seleccionar las pastillas que yo quiero. En el punto medio tenemos el sonido estándar, en que utilizamos las 2 pastillas a la vez. Sonido estándar que sirve para todo, yo diría. Es el típico sonido jazz bass, se podría decir. Luego, si utilizo solo la pastilla del mástil, la pastilla de graves, conseguimos pues, un sonido más grave, más profundo, sin un agudo definido. Es el típico sonido de Fender Precision, un sonido que se ha utilizado a lo largo de los años para cualquier estilo también. Aunque es verdad que se tiende mucho este estilo a este sonido para estilos como pop o para rock o reggae. Es un sonido más profundo. ¿De acuerdo? Este es un sonido que también tiene un carácter más vintage. O sea que si queréis buscar ese sonido vintage, también recomiendo utilizar la pastilla de graves. Volvemos a las 2 pastillas a la vez, que se podría decir que es un sonido más moderno. Y luego tenemos la posibilidad de utilizar la pastilla de agudos, la pastilla que está más cerca del puente. Y con esto conseguimos un sonido nasal. Un sonido nasal como antes cuando estábamos subiendo los medios, ¿no? Un sonido que no tiene muchos graves, pero sí que tiene mucha definición. Y eso nos va a interesar para según qué. Por ejemplo, Jaco Pastorius utilizaba siempre esta pastilla. Él era un bajista más bien solista y cuando acompañaba las notas se entendían muchísimo. Y eso es porque utilizaba esta pastilla. Si quieres que tus líneas de bajo se entiendan muchísimo, que tengan mucha definición, te recomiendo utilizar esta pastilla. Eso sí, no va a empastar tan bien con el resto de la banda. Entonces, para estilos como pop o rock o reggae, jazz, bueno, jazz es un tema aparte, pero para estos 3 estilos que he dicho, no utilizaría esta pastilla sola. La utilizaría en combinación con la otra
o utilizar la pastilla de graves solamente. Pero la de agudos solamente no, porque hace falta más graves para este tipo de estilos. Eso sí, si tocáis jazz fusión, como Jaco Pastorius, o tocáis flamenco, por ejemplo, la pastilla de agudos es la pastilla ideal para eso, porque vais a conseguir este sonido más definido, más nasal. Si es más flamenco, más jazz, más Jaco Pastorius, ese es el sonido que se consigue utilizando esta pastilla. En resumen, ajuste, según el ajuste que tengas en tu instrumento, el tipo de cuerdas, el estado de tus cuerdas también interfiere. Si son cuerdas nuevas va a sonar más brillante que si son cuerdas viejas. Y ya os digo, el tipo de cuerdas, si son round bounce como las típicas de todos los bajos, pues va a sonar más redondo, con más sustain. Si utilizáis las flats va a sonar más apagado, más vintage. Si tenéis las cuerdas más lejos o más cerca también interfiere en cuanto a la agresividad de tu sonido. Las técnicas, si tocáis con púa va a sonar de una manera, si tocáis con dedos de otra, si utilizáis el palm mute sonará más apagado. Y luego la ecualización, ¿no? Hemos hablado de los bajos activos, cómo podemos jugar con la ecualización. En los bajos pasivos no tenemos esta opción, solamente tenemos un potenciómetro que nos permite regular el brillo del sonido. Entonces ahí es muy fácil de ver cuál es el punto de brillo que te interesa o que no. Para mí el ideal es un punto medio, ni muy brillante ni muy apagado. Ahí es donde para mí el bajo suena mejor. Y luego la selección de pastillas, que ya sabéis que es muy importante porque cada pastilla te da un carácter diferente en el sonido. Y bueno, esos serían los básicos en general que tengáis en cuenta siempre para adaptaros a la situación en la que estéis, ¿no? Si estáis tocando en un grupo de metal, pues que sepáis cuál es el sonido que quizá más encaja, así en general. Y lo mismo con cualquier otro estilo, ¿no? Al menos ahora ya tenéis unos básicos a tener en cuenta y espero que os sirvan. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.